Vamos a ver. El día de hoy, en el curso de razonamiento verbal, en el curso de razonamiento verbal, nos toca hablar sobre el cuento. Nosotros ya hemos conocido en clases anteriores sobre las partes del cuento y qué es el cuento. Pero ahora, lo que tenemos que hacer ahora es crear un cuento. Para crear un cuento necesito hacer un repaso de lo que cosa es un cuento y las partes del cuento, porque también ya las sabemos, pero es necesario que nosotros podamos recordar. Para eso voy a compartir mi ficha con ustedes para poder recordar. Un ratito, vamos a ver dónde está la ficha. Listo. Ustedes todos ahí vamos a ver. Creamos un cuento, se llama el tema de hoy. El cuento es una narración corta en la cual siempre van a intervenir personajes, los cuales van a ser hechos en algún lugar, algún paisaje y en un tiempo determinado. Para crear cuento debemos de tener en cuenta lo siguiente, que el cuento tiene 3 partes. Tiene el inicio, tiene el nudo y tiene el desenlace. El inicio siempre va a empezar con había una vez, ¿no? Siempre van a iniciar así. Entonces, cuando ustedes tengan de inicio, el inicio es cómo empieza tu cuento. El nudo es aquella parte en donde hay un conflicto, un pleito entre los personajes, o algún hecho que de repente por ahí ha creado un conflicto entre los personajes. Sí. El desenlace es aquella parte en donde nos van a ayudar a cómo resolvieron el problema los integrantes o los personajes de nuestro cuento, ¿no? Es como decir, en el cuento de los 3 chanchitos, habían una vez 3 chanchitos, eso es el inicio. El nudo es, y apareció un lobo que quería comerse los chanchitos, y el lobo sopló y tumbó la casa de paja. Luego fue a la casa de madera y sopló y la tumbó hasta que llegó en la casa de ladrillo y ya no pudo el lobo meterse. Claro, entonces ahí está el nudo. El desenlace es el lobo en la casa de ladrillo ya no pudo meterse y los hermanos se quedaron protegidos dentro de la casa. Cuando el problema se resuelve. Exacto, muy bien. El desenlace ya viene a ser cuando el cuento o el problema, el conflicto se ha resuelto, ¿no? Desde ahí empieza el desenlace. Entonces, eso debemos de acordar cuando vamos a crear cuento, porque también ya lo sabemos, ¿no? Anterior hemos hablado sobre qué es el cuento y ya hemos hablado sobre cada uno de ellos, del inicio y del desenlace. Ahora, le estamos haciendo un repaso para poder crear. Ahora vamos a ser creadores de cuento. Entonces, para poder crear ese cuento debe de tener en cuenta que tiene que tener un inicio, un nudo y un desenlace. Ahora, para preparar un cuento, ¿qué tengo que tener para preparar un cuento? Para preparar un cuento debo tener en cuenta lo siguiente. Debo de pensar los hechos que van a suceder en mi cuento. Ojo, el cuento que ustedes me van a hacer, yo no quiero que sea sacado del internet, que por ahí que el parecido a la Caperucita, Lobito, nada. El cuento va a ser creado por ustedes. La vez pasada, cuando hicimos creación de cuentos y dejé una tarea, me enviaron de cuentos que habían sacado del internet, ¿no? Ahora yo no quiero cuentos que ustedes agarren en internet, lo copian y lo pegan, no. Yo quiero cuentos creados, por eso el tema se llama Creamos Cuentos, ¿ya? Entonces, para que ustedes puedan crear un cuento, ustedes lo primero que deben de pensar es en los hechos que va a suceder en tu cuento. Lo siguiente que debes de tener en cuenta o pensar es que tienes que pensar que tu cuento tiene 3 momentos. El inicio, el nudo y el desenlace. Tienes que acordarte que tiene que tener 3 partes tu cuento. ¿Qué más debe ser? Que el cuento no debe ser muy largo, por ahí que me manden un cuento de que me demore leyendo 3 horas, ¿no? Un cuento no debe ser muy largo. Siguiente. ¿Qué debo de tener en cuenta para poder crear mi cuento? Debo de tener en cuenta los signos de puntuación y los signos de entonación, ¿no? Debo de tener en cuenta eso, ¿por qué? Porque cuando yo pregunto,
Y el lobo pregunta, y cuando dicen así, ¿qué estás haciendo, chanchito? Digo, no, estoy empleando los signos de entonación, ¿no? Que puede ser un signo de pregunta o un signo de exclamación. Ahí yo no voy a ponerlo sin signo de exclamación ni puntuación, yo tengo que ponerle con el signo que corresponde. Y cuando digo, ¡ay, voy a comérmelos! Digo así, ¿no? Entonces, ¿qué signo tendría que usar ahí? Signo de exclamación. ¡Exclamación! Exclamativo. Exacto, signos exclamativos, ¿no? Entonces, en el cuento debe de ir eso, porque eso es lo que le va a poner, como se dice, vida y entonación a lo que nosotros escribimos. Y siempre debemos usar el punto, la coma, el punto y coma, ¿no? Todos esos pautos, ¿para qué? Para que el cuento pueda ser creado y pueda ser correctamente usado. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Ustedes van a crear un cuento, o van a escribir el cuento en una hojita bien bonito, pintadito con un marco que le pongan hermoso y lindo. Listo, ese es un trabajo. El primer trabajo que ustedes hacen es crear su cuento, teniendo en cuenta lo que dice nuestra clasecita de hoy. Entonces, debemos de tener en cuenta eso, creamos un cuento, lo escribimos en una hoja bien bonito. Luego que ustedes lo escriban, el día que los voy a programar, ustedes van a presentar su trabajo, ya lo tienen que tener listo, tienen que presentar su trabajo de la siguiente manera. Ahí les voy a presentar mi hojita, cómo está mi papelote para que ustedes lo puedan ver y también a la vez puedan escuchar el cuento que les voy a contar. A ver, un ratito, vamos a crear, vamos a escuchar. Ustedes me van a decir si se ve bien. Voy a prender la lucecita para que se vean clarito. Es una pregunta. Hijo, te escucho. Nuestro cuento también podemos hacerlo en Word. No, justo lo que les voy a explicar cómo va a ser. Me escuchan aquí y aquí les voy a contar cómo va a ser el cuento. Mi cuento se titula La abeja. ¿Ya? Ahí está. Miren, ustedes van a hacer en un papelote, van a poner el título de su cuento, ya lo dejo a creatividad de ustedes, y las escenas de su cuento las van a poner aquí. Por ejemplo, yo empiezo aquí, esta es mi primera escena, esta es mi segunda, mi tercera, mi cuarta, mi quinta y mi sexta escena. Yo lo voy a ir contando, miren, yo lo voy a ir contando, voy a ponerlo en grande para que... Es narración. Exacto. Van a crear su cuento y lo van a narrar. Uy, lo apagué. Quiero ponerlo en grande, quiero saber cómo hacer para ponerlo en grande. Aquí creo que es. Ahí está, ahí es. Listo, miren, ahí dice la abeja. Miren cómo empieza mi cuento, mi primera escena, mi segunda escena, mi tercera, cuarta, y quinta y sexta escena. Yo voy a ir contando el cuento que he creado y les voy a ir narrando qué es lo que hace. Las imágenes tienen que ser dibujadas o pegadas. Lo dejo a libre criterio de ustedes, pero eso sí no quiero impreso. Ustedes pueden trabajarlo así. Solo las imágenes, no un cuento ya hecho. Con hojitas de colores. Ustedes lo pueden trabajar, pero nada de impreso. Impreso no quiero, porque impreso es fácil. Voy, copio un dibujo, corto, pego y ya está. Eso no quiero. Yo quiero que ustedes lo trabajen. Lo van a trabajar ustedes a creatividad de ustedes, que puede ser con hojas de colores, pueden hacer sus maripositas con hojas de colores. El cuento tiene que ser, el cuento tiene que ser escrito. Sí, el dibujo, el primer trabajo es que ustedes van a escribir y eso me lo tienen que mandar por foto. El segundo trabajo es que tienen que tener su material listo para la siguiente clase, porque en la siguiente clase me lo van a narrar, ¿ya? Y cada uno de ustedes tiene que tener así su papelote con su cuento hecho así. ¿Y cuándo es la siguiente clase? ¿Cómo dices, hijo?
¿Cuándo es la siguiente clase? En el horario está, el siguiente día que estamos miércoles. No, lunes. El lunes es la siguiente clase. Listo. A ver, ¿me escuchan ahora? Les voy a contar, les voy a narrar mi cuentito, ¿ya? Les voy a narrar mi cuentito mientras le voy presentando mi papelote a cada uno de ustedes. Lo he acercado para que ustedes lo puedan ver bien bonito. Listo. Se trata, mi cuento es La abeja. La abeja se llamaba Maya, la cual le encantaba ir a los árboles donde estaba su panal. Le encantaba. Se escucha lejos. Profesor, se te escucha abajo. Tratamos de no interrumpir. Si se escucha lejos, traten de alzarle volumen. Yo ya no puedo alzarle más volumen a mi lado. Es para todos, no se le escucha casi nada. Claro, alcen el volumen, mis amores. Sé que no se escucha para todos, alcen el volumen. No tengo micrófono. No, no se escucha. Lo más fuerte que puedo. Entonces, tratamos de no hacer silencio, de que en casa no les hagan bulla. Me escuchan y alzan el volumen, todo el volumen que tengan ahí ustedes en su computador. El mío está al máximo, el volumen. Listo. Entonces tratamos de ya no encender el audio, para no interrumpir. Y no se escucha. Y poder escuchar mejor. Sí, solo así se escucha. Ahora sí. A ver, empiezo de nuevo. Tratamos de no interrumpir cuando son cuentos, porque después perdemos la aislación del cuento. ¿Ya? Listo. A ver, el cuento es La abeja. La abeja es una abeja, su nombre es Maya. Había una vez una abeja de nombre Maya, la cual le encantaba comer la miel también y producía también muchas de ellas para los demás animalitos y para los humanos. Ella tenía un panal en el cual ella vivía y trabajaba mucho. Era muy trabajadora. En este árbol grande, ella tenía un panal enorme, el cual con sus demás familias y sus demás abejitas podía juntar toda la miel. Un día, la abeja, pensando, y dijo, no hay más flores, ya no hay más flores, hay pocas flores. ¿De dónde voy a sacar el polen para poder transformarla en miel? Se puso a pensar, hasta que caminó y encontró unas flores bonitas. De esas flores comenzó a absorber el polen para luego poder transformarlas en miel. Esta abeja que al principio pensó que no había ninguna flores, porque miren, aquí no hay ninguna arriba, están muy chiquitas, y decía, ¿de dónde voy a sacar más miel, más polen para mis amiguitas y para los humanos que consumen de esta miel? Decía, ella comenzó a caminar y encontró muchas plantitas. De estas plantitas comenzó a sacar su polen. La abeja, al poder reunir y poder ver muchas plantitas, muchas polen, comenzó a emocionarse y siguió volando, volando, y encontró flores más grandes. Miren, las flores enormes que encontró. Y ella se emocionó y estuvo muy contenta porque decía, por un momento pensé y me asusté que no había ninguna flores y decía, ¿de dónde me voy a alimentar? ¿De dónde voy a comer? ¿Y de dónde voy a alimentar también a los humanos? Porque los humanos consumen de mi rica miel. Entonces ella al volar, encontró muchas más flores y se emocionó y estuvo muy contenta. ¿Por qué? Porque encontró flores más grandes, las cuales ella podía absorber la polen y poder transformarla en miel. Y así feliz y contenta se fue al panal a avisarle a sus demás compañeros y a sus demás amigos que sí encontró un montón de polen. Todos trajeron polen para poder llenar su colmena de puro polen y pura rica y dulce miel. Bueno, este cuento se ha acabado. Bien, mis niños, miren, ¿les ha gustado el cuento de mi abejita Maya? ¿Sí o no? Sí, estuvo bonito. Está bonito y también bonito. ¿Por qué estaba preocupada la abejita? ¿Por qué se preocupó? Está bonito, sin fallas. porque pensé que no había más flores. No encontró flores y estaba preocupada y dijo que
que si no había flores, no había comida, se había Polen. Exacto, El ya no polen. se sacar el polen, ¿no? Y después, ¿qué pasó? Encontró, y miren con sus sorbetes, miren, está absorbiendo toda la polen, toda la dulce miel de la flores, ¿no? Y al final, ¿qué hizo? ¿Encontró bastantes o no encontró bastantes flores? Sí, encontró bastantes gigantes. Y al final estaba feliz. ¿Con quién se reunió al final? Con sus hermanas, ¿no? Con sus amigas. Amigos. Claro, con sus amigos y sus hermanos. Listo, entonces, ustedes me van a ayudar. Yo ya he visto, les he comentado sobre mi abejita, cómo está mi trabajo. Lo mismo van a hacer ustedes en la siguiente clase. Ustedes me van a narrar su cuento, el cual tiene que estar en un papelote. ¿Para cuándo va a ser eso? Los hechos de ustedes, el cuento es creado, no es sacado del internet, ¿ya? Pero tiene que ser escrito o con esas escenas. Hay dos trabajos en uno. Uno que lo tienes que escribir y mandármelo por foto al cuaderno, al que WhatsApp, que diga. Y el otro trabajo es que del mismo cuento que tú has escrito, por eso dice creamos, del mismo cuento que tú has escrito, has creado, el mismo vas a tener que representarlo así en un papelote, del mismo que tú has escrito y has ¿Con escenas o escrito, Miss? Ya dije, tienes dos tareas. Una tarea es que vas a escribir el cuento. La otra tarea es que del mismo cuento que vas a escribir, lo tienes que representar con escenas como los estoy haciendo en este momento. Lo mismo van a hacer ustedes con el cuento que ustedes han creado. Si ustedes crean el cuento de la mariposita, tendría que ir una mariposa. Si crean el cuento de un lobo, de un perro, de un conejo, de lo que ustedes creen, van a significarlo de esta forma. Eso es lo que ustedes van a hacer. Puede ser con hojas de colores, con cartulina, con microporoso, como yo lo he hecho. Una parte está con microporoso, otra parte está también con hojitas. Ustedes lo pueden hacer. Pueden emplear el material que ustedes deseen, lo pueden emplear para hacer, pero todo va a ir en un papelote. Todos tienen que tener su cuento en un papelote. Las escenas y el material que ustedes utilicen en esta escena, en cada una de las escenas, 6 escenas, en cada una que utilicen, el material es a libre criterio de ustedes, el material que quieran usar. Menos impreso, porque es fácil, agarro, imprimo un dibujo, pego 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibujos y ya está. Impreso no quiero, yo quiero que sea con la forma que ustedes trabajen, que sea con cartulina o microporoso y ustedes creen sus escenas del cuento. Para que luego ustedes me la puedan contar y yo sé que ustedes lo van a hacer mejor y lo van a hacer muy bonito. ¿Ya? Ese es el trabajo que ustedes van a hacer. ¿Nuestro propio cuento? Exacto, sí, eso es lo que van a hacer ustedes, su propio cuento. Ustedes van a crear cuentos. Yo no quiero que sacado del ahorita? creado. Van a crear su propio cuento. Listo, mis amores, ya ustedes han visto mi trabajo. ¿Han visto mi trabajo? ¿No? Ya saben qué es lo que van a hacer. ¿Pero vamos a hacer un cuento ahorita? No, hijo, ahorita no vas a hacerlo porque eso demora. Eso lo vas a hacer luego. Por eso dije desde un principio, en la siguiente clase. Listo. Ahora, entonces, recordamos, ya les he contado mi cuentito, les he mostrado mi material, el cual ustedes también lo tienen que tener así igualito para la siguiente clase, que es el día lunes, nuestra siguiente clasecita. Un ratito. Vamos a conectar el cable que la batería se está apagando, se está gastando. Listo, ahora sí. Entonces, ustedes han podido ver mi material y recuerden, vamos a recordar de nuevo, ¿cómo fue el inicio de mi cuento? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo inició? La abeja. La abejita era muy trabajadora y que también tenía un panal grande en un árbol. Perfecto. presentaron a la abejita. Muy bien, ese fue el inicio.
¿Cuál era el nudo de mi cuento? No encontró flores. Cuando no encontró Encontró flores para Por un hacer momento miel. no encontró flores. Muy bien. Por un momento no encontró. ¿Cuál fue el desenlace de mi cuento? Encontró Cuando flores encontró flores muy gigantes. grandes. Para hacer miel, para hacer Gigantes más grandes que ella. Exacto. Y lo llevó muy al canal donde estaban sus amiguitos y sus hermanos, ¿no? Listo, muy bien, mis amores. Se han diferenciado las tres partes del cuento. Me da mucha alegría. Muy bien, entonces nosotros decimos que los cuentos son narraciones cortas en donde intervienen personajes, ¿no? Que realizan diferentes acciones, que puede ser en un campo, en un lugar, en el lugar determinado que uno requiera, ¿no? En este caso, a ver, ¿en qué sitio habrá sido mi cuento? En un campo donde un Campo, árbol y claro, muy bien, en un campo, porque ustedes han visto que hay bastantes flores, ¿no? Listo, entonces, lo que decimos nosotros que un cuento es una narración corta en la que intervienen personajes, ¿no? Que realizan diferentes acciones. Para crear cuentos debemos de tener en cuenta estas tres partes que ustedes las han diferenciado muy bien en mi cuento. El inicio, el nudo y el desenlace. ¿Qué necesitamos para preparar un cuento para ser narrado? Porque eso es lo que ustedes van a hacer. Crear un cuento para que luego lo puedan narrar. Debemos de tener en cuenta lo siguiente. Pensar en los hechos que van a suceder en el cuento. Debemos de tener en cuenta los tres momentos que es el inicio, nudo y desenlace. Y debemos también de tener en cuenta que el cuento no debe de ser muy largo. El cuento debe ser un poco corto. No tan cortito tampoco, ¿no? Sino más o menos. Y por último, debemos de tener en cuenta que al momento que escribimos, esto ya va para el momento de la redacción, que debemos de tener en cuenta los signos de entonación y de puntuación. Y también para cuando lo narramos, porque por ejemplo, si hay una pregunta que yo digo, no hay flores, y lo leo así, no va a tener sentido. En cambio, si le pongo entonación a lo que yo estoy narrando y usando los signos de exclamación y signos de pregunta y de puntuación, mi cuento va a tener sentido, va a tener emoción, ¿no? Cuando digo, no había flores, ¿no? Entonces, si digo así, entonces, ¿qué va a hacer? Que la gente que está escuchándome o está escuchando la narración de mi cuento se emocione y también se ponga a pensar, ¿no? Y si yo digo, y la abejita estaba muy triste, digo así, ¿no? Entonces, cuando ustedes me escuchan, hasta a ustedes les va a dar pena, ¿no? Entonces, cuando nosotros narramos un cuento, tenemos que usar la entonación correcta, ponerle énfasis a cada palabra que nosotros hablamos, para que la gente viva el momento del cuento de nuestra abejita, de nuestro cuento, ¿ya? En mi caso es de la abejita, ¿ya? Listo, mis amores. Entonces, ya saben cuál es la tarea de ustedes. Les voy a explicar qué van a hacer acá, porque la tarea es cortita, la que les he dejado, porque lo que van a hacer es presentarla. Dice, para escribir en cuentos debemos de tener en cuenta, ¿no? El inicio, el nudo, el desenlace. Ustedes van a leer aquí que dice inicio, con cuál de ellas van a ustedes a relacionarla. Esto también debemos de relacionarlo. Después que relacionen, esta es la tarea que ustedes van a tener. Dice, redacta un cuento. No olviden señalar sus partes. Esto es para cuando ustedes me lo van a presentar por escrito. Recuerda usar buena caligrafía y ortografía. Recuerden los puntos, las tildes, los signos de exclamación, signos de interrogación. Luego dice, hazlo primero antes de crear un cuento para no estar borre y borre en el que van a presentar, porque si no se ve feo, borroso. Primero ustedes lo tienen que hacer en una hoja borrador. Es como cuando les digo, háganlo en blog, ¿no? Igualito. Van a hacerlo en una hoja borrador. Luego lo van a pasar a un papelote con los dibujos, ¿no? Luego que ustedes han hecho su cuento, lo van a pasar primero en una hojita que me la van a presentar bien bonito, y luego los dibujos van a estar en un papelote así como yo lo he mostrado. Y mediante ese papelote ustedes luego en la siguiente semana le van a enseñar a sus compañeros su cuento y me lo van a contar, lo van a narrar. Vamos a ver qué tales son narrando cuentos y creando cuentos. Ojo, tengo 26, 25 ahorita niños, tiene que haber 25 cuentos para la semana que viene, ¿ya?
Cuentos creados por ustedes. Yo sé que de repente el lunes no nos alcance para escuchar a todos, pero el lunes todos tienen que tener su trabajo, ¿ya? Porque el día lunes yo de repente llamo a 10 y al que llame y no tenga el trabajo listo, para mí va de frente 0, porque ya no va a haber siguiente oportunidad. Solamente le voy a, digamos, el lunes llamo, digamos, a 10 o 15 y el miércoles llamo otro 10 y otro o 15. Ya depende hasta donde nos llegue el día. Pero ojo, el lunes todos tienen su trabajo, todos. Nadie puede decir, mis no lo hice, mis me faltó. No, todos van a presentarlo el lunes. Y depende del tiempo si les toca narrar su cuento el día lunes o el día miércoles. ¿Ya? Pero todos tienen que tener el día lunes su trabajo. Te escucho, Dayero. ¿Ni una pregunta? Listo. Ahora sí. Hasta acá hemos llegado.